Pero sin más preámbulo, vámonos de lleno a los servidores públicos de confianza. Como les comentaba, el artículo 5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado establece una lista muy específica del personal que es denominado de confianza. Sin embargo, una primera pregunta pudiera ser, ¿a qué debe esta primera segmentación de base y de confianza? Bueno, esta simetría fundamental atiende a una cuestión preponderantemente política, porque con independencia de las estructuras gubernamentales que todos conocemos como administración pública, sabemos que vivimos, pues me acuerdo un profesor, el doctor Garita Alonso, que nos daba teoría de la Constitución en la facultad, decía que teníamos una república absolutista sexenal porque cada 6 años cambiaba el panorama completo de la estructura gubernamental. Y bueno, atendiendo esas dinámicas en la que llega uno y se van todos los demás y llegan otros tantos nuevos, pues esta simetría tiende justamente a que los mandos altos o las personas que requieren alta especialización en cierta forma o un alto grado de responsabilidad para ejercer el cargo, pues deben de tener una alineación muy clara con el gobierno en turno, una alineación muy clara con las aspiraciones políticas del proyecto gubernamental que se esté desarrollando en ese momento. Entonces, bueno, habida cuenta de eso, creo que el primer punto que tomemos que hacer referencia es justamente los trabajadores de la Administración Pública Federal, porque en gran medida son las cualificaciones que permean en todos los servidores públicos de los otros poderes de la Unión y por supuesto de los órganos constitucionales autónomos. Punto número 1, y fue una pregunta que me hicieron, oye, es que yo soy director, entonces mi plaza no es de confianza, entonces no puede ser basificado, ¿no? Oye, pero ¿tú de qué eres director? Bueno, yo soy director de administración de mantenimiento de suelos, ¿no? Me decía, bueno, pues eso suena como a un tema de SEDATU, pero no, realmente era una cuestión topográfica, las actividades eran preponderantemente administrativas, y aquí la pregunta es, ¿qué plaza que ejerce una función de dirección es aquella que es directamente de confianza y que no tiene otra cualificación ni posible basificación en ningún cambio? Bueno, es aquella que otorga actos jurídicos en representación de la institución en la cual se está adscrito. Es decir, que puede ejercer una facultad de mando, suscribir un documento en el cual está ejerciendo esa facultad para generar efectos en terceros, ya sea modificar, crear o extinguir algún derecho o una obligación, ya sea para los ciudadanos o dentro del marco de la propia organización. Entonces, esas son las funciones específicas de dirección. Si no celebran actos administrativos, si no firman documentos en representación de la institución, formalmente no realizan una función de dirección. El otro punto es el manejo de fondos y valores. Aquí también esto estuvo súper interesante porque dentro de uno de los planteamientos que me formularon apenas el martes, me decían, oye, es que a mí me dicen que yo manejo fondos y valores porque estoy en el área de cajas, entonces pues tengo la administración de recursos. Sí, efectivamente, sí realizas una función preponderantemente de confianza. La función de tesorería, de hecho, es la función por excelencia que tiene que ver con el manejo de fondos y valores. Entonces, todas las personas que son cajeras, pues claro que desempeñan una función de ese cargo. Hay algunas especificaciones muy prácticas, sobre todo en los organismos auxiliares de crédito, que son las entidades sectorizadas a la Administración Pública Federal, que tienen algunas personas que son de base y realizan funciones de tesorería, pero ya esas son cualificaciones muy específicas. Pero en principio, si tú realizas fondo de valores, manejo de fondo de valores, claro que eres un servidor público de confianza. Por supuesto que el otro punto es la auditoría, es decir, aquellas personas que practiquen actos de auditoría. Entiéndanse los que forman parte de los órganos internos de control. Hacíamos referencia hace un par de días, la semana antepasada, sobre los compañeros que trabajan dentro de la Auditoría Superior de la Federación o de los denominados ORFIs, órganos reguladores de fiscalización de las entidades federativas, quienes todos se llaman auditores, o sea, aunque sean trabajadores que hacen actividad meramente instrumental y administrativa, las plazas se llaman auditor administrativo o auditor en fiscalización, lo que no implica necesariamente que sean trabajadores de confianza así tajante, ¿no? Pueden ser actividades
materialmente de base, aunque la denominación sea de auditor. Hay que tener cuidado con eso. Aquí nos referimos a actividad de auditoría, es decir, que conforme a la Política Nacional de Auditoría, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y a las directrices que involucran la práctica de la revisión de los procesos, de la cuenta pública, de lo que se llama auditorías forenses, sean estas personas las que detentan esos cargos, realizan esas funciones y luego entonces son de confianza. Otra persona que claro que es de confianza son las que realizan actividades de control directo de adquisiciones. Aquí me hicieron una pregunta bien interesante. Oye, es que yo, pues en realidad mi plaza es de transparencia, pero formo parte del comité de adquisiciones de la entidad en la que me encuentro adscrito, entonces quisiera yo saber si soy personal de confianza. Bueno, ahí no es una pregunta tan sencilla de responder, pero yo diría en principio que no, porque el formar parte de un órgano colegiado en el que no se tiene voz, sino voto, o solamente eres un asesor para efectos de cuestión de transparencia, no te da esa cualificación de poder tomar decisiones sobre la adjudicación de un contrato o tener una responsabilidad en los distintos tramos, como lo podría ser, por ejemplo, las personas que normalmente están adscritas a las áreas de recursos materiales, que son los presidentes de estos comités, que son los que integran los expedientes para los subcomités de revisión de convocatorias, los que hacen todas las cuestiones relativas con los estudios de mercado y bueno, todo lo que tiene que ver con el procedimiento de contratación. Aquí en concreto, mi amigo Edgar, te mando un saludo, ya te vi por ahí. No, yo pienso que no eres personal de confianza porque participas como vocal dentro de un comité de adquisiciones, ¿vale? Ok, otro tema que también está un poco correlacionado con el tema de las adquisiciones son quienes manejan almacenes e inventarios. Hay una cuestión muy interesante también de un amigo que estaba custodiando ciertas cuestiones de control documental. Nos comentaban que pues él es trabajador de confianza justamente porque maneja los inventarios de archivo. Aquí la cuestión es quién tiene a cargo esa facultad, es decir, la disposición documental, la baja documental. En este caso, este amigo que nos preguntó eso la semana pasada sobre su actividad, pues realmente lo que hacía pues era recibía los expedientes, los registraba en la bitácora y esa era toda su función. Por supuesto que no era una actividad que se pueda cualificar de confianza bajo la tipificación de la actividad derivada de almacenes e inventarios. Aquí más bien tiene que ver, por ejemplo, las instituciones de salud pública, las personas que están en los almacenes de suministros médicos y sobre todo, por ejemplo, en las áreas de alta especialidad donde hay medicamentos que son unidosis, medicamento nuclear que es de muy alto costo, claro que tienen una responsabilidad muy grande y estas personas son las que encuadran específicamente en este supuesto de almacenes e inventarios. Uno muy claro, investigación científica. Aquí es muy interesante este régimen, incluso dentro de la misma ley de responsabilidades se prevé una cualificación para aquellas personas que realizan acciones de investigación. Casi todos los encontramos en lo que era antes el CONACYT, que ahora también involucra en la investigación en humanidades, pero bueno, todos los que realizan ese tipo de investigaciones también son considerados como personal de confianza. Sin más, nada más en esos términos y además así está cualificado en la ley de responsabilidades. Dentro de este artículo 5 hace referencia a un segmento que es el agente de asesoría o consultoría. Este está formidable porque también por ahí nos tocó un asunto en el cual a una persona que estaba demandando en la vía laboral, en la vía burocrática, un despido injustificado, se le alegó como excepción que él no era personal de base o no realizaba actividades de base porque realizaba actividades de consultoría. Aquí, aun cuando tú pudieras ser asesor interno o externo o la cualificación o las actividades sean de análisis, de investigación, de consulta, en los términos más amplios que pudiera plantearse, no es que realmente tu plaza sea de confianza por consultoría. Aquí la misma norma nos prevé una segmentación específica, que es lo que pudiéramos llamar como los altos funcionarios, porque la asesoría y consultoría se resguarda a un núcleo muy cerrado, que son, por ejemplo, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales, y ahí sí, los altos funcionarios en los términos planteados. Y por ejemplo, los homólogos, más o menos que también son considerados
de confianza, que aquí yo lo veo un poco difícil, la verdad es que yo lo vería controvertible, que son las personas servidoras públicas que forman parte de los grupos de ayudantías y las secretarías particulares. Entiendo la lógica que hay detrás de que una persona servidora pública sea cualificada de confianza y bueno, pueda alegarse la pérdida de confianza propiamente para la separación del cargo, pero normalmente son plazas que no son tan altas como uno pensaría y tienen un montón de responsabilidades. Y lo más interesante de esto es que la actividad que realizan no es una actividad de mando, decisión, fiscalización, representación. Normalmente son actividades, pues prácticamente funciones secretariales las que desempeñan en el marco de su nombramiento. Entonces, bueno, pues está un poco curioso eso y pues por supuesto los secretarios particulares, que normalmente son una extensión ejecutiva de los altos mandos, también entran dentro de este rubro. Y finalmente los ministerios públicos y vamos a llamarlo toda la gama de personas servidoras públicas que encuadran dentro de los miembros de corporaciones policíacas, tanto federales como estatales, entran dentro de los trabajadores de confianza. Incluso ellos, ya lo había comentado en algún momento, tienen un régimen específico tanto de ingreso como de escalafón y de separación. Uno de los puntos más relevantes que tienen estas personas, a mi consideración, para efectos de responsabilidad administrativa, uno es que ellos están sujetos a exámenes de control de confianza muy rigurosos, que tienen que ver con pruebas psicométricas, que tienen que ver también con la revisión del análisis de evolución patrimonial, con cuestiones de relaciones familiares, conflictos de intereses, entre otras muchas tantas cuestiones a las que están supeditados estas personas servidoras públicas. Y su régimen disciplinario es intermedio, porque si bien se rigen bajo las normas y principios más o menos de la Ley General de Responsabilidades, ahí los reglamentos de las corporaciones policíacas establecen regímenes específicos un tanto rígidos, un tanto rigurosos para fincar responsabilidad administrativa. Por ahí tuvimos oportunidad de hacer un video muy interesante de unas policías que se agarraron a golpes en el Metrobús hace un par de semanas y platicamos que justamente cuando se inician las indagatorias lo lleva el área de asuntos internos y aparte del área de asuntos internos se determina que hay una probable responsabilidad, que es interesante la cualificación que hacen ellos con relación a la atención que brindan como, pues sí, garantes de la seguridad pública. Lo turnan a un área que es la Comisión de Honor y Justicia, así se llama casi en todos los niveles de gobierno. Pero bueno, vamos a ver si abordamos un poquito más. A quien les interese, por ahí está el video en el canal y de hecho compartimos también un documento en el que desarrollamos de manera muy pormenorizada todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de este tipo de servidores públicos. A ver, las personas de confianza que acabamos de mencionar son directamente imputables conforme al artículo 108 y 109 de la Constitución y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, es decir, están sujetas a responsabilidad administrativa. Toda persona de confianza que incurra en alguna de las faltas previstas en el artículo 49 de la Ley de Respo como no graves o del capítulo de las faltas administrativas graves, claro que tiene una posibilidad importante de ser sancionado previo procedimiento de investigación y substanciación. No hay más, aquí no hay para dónde hacer eso. Dentro de esta categoría hay una categoría complementaria que son los denominados de régimen intermedio, pudiéramos llamar, que son aquellos que pertenecen al servicio profesional de carrera o a los servicios profesionales de carrera, porque son regulaciones que conforme al artículo 73 están de la Constitución, por supuesto, puede regularse a nivel estatal este tipo de relaciones laborales y por lo tanto hay regímenes estatales de servicio profesional de carrera. Por supuesto que el que tenemos en la administración pública, que tiene de mayor calado, bueno, pues es el de la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, cuya norma data del año 2003. Ha sido un proyecto verdaderamente interesante. Ha sido maravilloso en cuanto a su alcance, en cuanto a la idea que hay detrás de ese proyecto, que es la profesionalización gubernamental a través del mérito. Es una idea formidable. Yo lo he defendido en muchos otros espacios
Yo he sido servidor público de carrera en 2 ocasiones, en las cuales entré también por examen y bueno, fue muy interesante. Anteriormente se encontraba restringido nada más hasta por ahí de dirección máximo. De 2014 o de 2012 más o menos a 2017, todavía principios de 2018, se veía que salían de repente las direcciones generales a concurso del servicio profesional de carrera. Sin embargo, en recientes años, aún con la parafernalia que pudiera decirse, realmente es que aun cuando todavía hay concursos del servicio profesional de carrera, pues ya hay algunas prácticas un tanto complicadas que tornan muy difícil el ingreso al servicio público a través de este mecanismo. Bueno, se pueden hablar horas, a lo mejor en algún momento lo hacemos, pero realmente creo que un eje central, un eje coyuntural en esta dinámica de ingreso es el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Regula básicamente la figura de los interinatos, es decir, una persona puede ser adjudicada directamente para ingresar a esa plaza sin concurso ni nada, solamente con un nombramiento temporal por un poquito menos de un año, y antes de que se concluya ese año sale a convocatoria pública abierta esa plaza para que quien guste y mande se pueda inscribir, presentar los exámenes y en su caso quedarse. La verdad es que en la práctica lamentablemente se dan una serie de cuestiones un tanto complicadas. Muchas veces es curioso ver, por ejemplo, que en la secuela de los procedimientos o del procedimiento de ingreso, en el primer filtro todos pasan, bueno, pasa una cierta cantidad de personas cuando se hace la revisión curricular. En la primera evaluación, que es la evaluación de conocimientos específicos del área, pues pasa no tanta gente, pero siempre hay una figura muy curiosa que normalmente te puedes dar cuenta quién es la persona que tiene el artículo 34, no porque venga su nombre dentro de el sistema, realmente es porque solamente está el número de folio, pero por lo general es la persona que saca 100, no porque sea un erudito, un genio, sino porque aquí hay una trampa un poco extraña, en la cual, bueno, normalmente quien desarrolla el examen técnico pues es el titular o el jefe directo de esa plaza, y bueno, pues resulta que en gran cantidad de ocasiones pues es la persona que contrató a quien tiene la plaza en interinato a través del artículo 34. Lo he visto en varias ocasiones, sobre todo recientemente, que la persona X número de folio saca 100 y luego en la siguiente etapa, que es el examen de conocimientos generales de Administración Pública Federal, que dicho sea de paso, ya no es una etapa excluyente, puedes no pasar y aún así continuar en la contienda, sacan 5 o menos. Entonces a mí me resulta un tanto complicado pensar que una persona que tenga conocimientos específicos de determinada área de la administración pública después saque una calificación muy baja en conocimientos generales. Y bueno, es solamente la anécdota. Realmente se ha hecho un poco complicado en los últimos 5 años acceder a cargos en el servicio público a través de estos sistemas. No sé cómo sea en los estados. Por ahí veo que está un amigo Jorge. Él es servidor público de carrera justamente en el interior de la República. Pues ahí si nos puedes comentar cuál ha sido tu experiencia, nos ayudarías bastante para ver qué tal está por allá más o menos esa dinámica. Y bueno, aquí también los servidores públicos del servicio profesional de carrera están supeditados a las disposiciones previstas en la ley específica, sin embargo, claro que a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Incluso una de las causas para la separación del cargo de este tipo de personas servidoras públicas es la comisión de una falta administrativa. Por supuesto, respetándose la garantía de presunción de inocencia. Una vez que se sustancia el procedimiento, si es administrativamente responsable, bueno, pues se inicia el procedimiento de separación del cargo, no antes. Tentativamente, porque en la práctica pueden pasar cosas un tanto diferentes. Muy bien, vámonos con otra latitud de servidores públicos que no son tan servidores públicos, pudiéramos nosotros considerar. Tenemos a una quimera, a un tipo de persona servidora pública, de trabajador al servicio del Estado, de prestador de servicios. Realmente no sabemos en este punto todavía cómo llamarlos, y son las personas denominadas de 5 al millar.
Yo tengo un montón de amigos de 5 al millar, tuve la fortuna de conocer muchas personas muy valiosas, con muchos conocimientos y muchas capacidades que fueron contratadas en el gobierno bajo este esquema. En términos muy generales, la persona de 5 al millar es una persona contratada de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. ¿Y por qué conforme a la Ley Federal de Derechos? Bueno, pues es que esta disposición prevé que en tratándose de contrataciones públicas, como se trata de uso de recursos públicos, se debe de prever un pago equivalente al 0.5% del importe de la estimación del trabajo de obra pública que se va a desarrollar para actividades bien específicas de supervisión de obra, de inspección, de verificación, de control y de vigilancia. Básicamente, este recurso que se toma en este tipo de contrataciones de obra pública se designaría, o debería designarse, mejor dicho, para personas que realizan, por ejemplo, los superintendentes de obra, los residentes de obra, las personas que hacen inspección y verificación volumétrica cuando se trata de infraestructura hídrica, por ejemplo, los que miden el grosor de las carreteras, los que ven las tecnologías de materiales, los que ven toda la cuestión estructural en desarrollo de infraestructura y equipamiento urbano, pues este 5% está destinado a estas personas. Ahora, lo muy interesante en este esquema de contratación es que realmente es una contratación de carácter administrativo. Incluso, si uno se echa un clavado en lo que antes era Compranet, ahora Compras MX, puede ver que hay muchos contratos registrados de personas que fueron contratadas bajo este concepto y básicamente tienen con el gobierno una relación contractual. Es decir, no existe lo que hablábamos en el caso de los servidores públicos de base, de una relación de supra a subordinación. No existe como tal esa obligación de atender órdenes de un superior jerárquico, no deben checar, técnicamente no necesitan disponer de recursos materiales de la Secretaría y ni siquiera un espacio asignado en el recinto de la dependencia o entidad donde presten sus servicios, ya que formalmente son prestadores de servicios bajo la lógica de una relación civil, de un contrato de prestación de servicios, pero tramitados conforme a un procedimiento administrativo de adjudicación. En primer término, las personas contratadas bajo esta dinámica, llamémosla, no serían sujetas a responsabilidad administrativa, o al menos no en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero sí son sujetos a responsabilidad administrativa contractual conforme a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en el marco del procedimiento de sanción a proveedores. Está súper interesante esta cuestión porque realmente pues a ellos se les puede acusar, pues, grosso modo, de incumplimiento de contrato o de alguna de las infracciones previstas en la ley de adquisiciones o más específicamente en la ley de obra pública. Es muy interesante. La verdad no he tenido el gusto de ver un procedimiento de responsabilidad en esta tesitura. Tengo por ahí varios amigos, a lo mejor alguien me puede apoyar si conoce a alguien que tuviera un procedimiento sancionatorio. Sería bastante interesante porque se les sanciona como proveedores de gobierno, tal cual, en términos de la ley de adquisiciones y de la ley de obras públicas. Ahora, bueno, hay una cuestión muy interesante acá que les acabo de comentar, que es una relación contractual administrativa. Entonces, pues en teoría no tendrían por qué estar sujetos a una responsabilidad de tipo disciplinaria como servidores públicos. Ahora, otro trabajador quimérico del gobierno es el denominado contrato por honorarios. Hay una norma administrativa que es la norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y modelo de contrato. Es emitido por la entonces Secretaría de la Función Pública. La norma data de 2012 y ha tenido varias actualizaciones. Estos contratos son de naturaleza preponderantemente civil, o yo diría totalmente civil, y por lo tanto en la misma lógica de los compañeros de 5 al millar, no checan, no tienen una relación de supra-subordinación con ningún jefe, no tienen que seguir órdenes específicas y por supuesto que no tienen asignado recurso material para que puedan desempeñar sus labores, porque se entiende que son personas que tienen todas las herramientas para prestar ese servicio.
Ahora, una acotación, tanto el personal de honorarios como el personal de 5 al millar es lo que en el argot actual pudiéramos conocer como los freelance. Son las personas que se contratan para con sus propios medios proporcionar un servicio al gobierno. Pero curiosamente está pasando algo muy interesante a nivel jurisdiccional con motivo de últimos criterios o de criterios recientes que se acaban de emitir. ¿Por qué quiero hacer la acotación en este punto? Como comentamos hace un momento, el personal de 5 al millar está sujeto a una responsabilidad contractual administrativa y el personal de honorarios está sujeto a una responsabilidad contractual civil. Sin embargo, el amparo en revisión 607-2024, proyectado por la ministra Elenia Bates Guadarrama en lo que entonces era la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, declaró no amparar y proteger a una persona, llamémosla trabajadora, persona servidora pública. Complicado la denominación, ¿por qué? Porque se trataba de un trabajador de honorarios que trabajaba en su momento para la Cámara de Diputados. Entonces, este cuate, bueno, prestó sus servicios durante un tiempo, se concluyó el contrato. Aquí, a diferencia de las relaciones laborales, el transcurso del tiempo no implica que se renueven los efectos del contrato. Aquí es, cuate, yo te pago porque me hagas esta chamba, aquí está tu lana, acabando la chamba, se acabó, muchas gracias, si necesito algo, te echo un grito posteriormente, pero de entrada, bueno, no hay una relación, ¿vale? Ahora, la cuestión interesante acá es que una vez que él sale, el órgano interno de control de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, le requiere la presentación de la declaración de situación patrimonial. Dice, oye, cuate, tú eres trabajador de honorarios, pero el artículo 108 de la Constitución prevé que pues, es toda persona que preste un empleo o desempeñe un empleo, cargo o comisión para el gobierno, ¿no? Para cualquiera de los poderes de la Unión. Entonces, pues tú tuviste un encargo, tuviste una comisión y bueno, pues él se va al amparo, promueve el amparo señalando que es un acto inconstitucional, toda vez que se le está tratando de imponer la obligación de transparentar su patrimonio en el marco de la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme al artículo 108, 109 de la Constitución. Entonces, pues parece ilógico. A mí me parecería también un tanto complicado, pero bueno, trámites más, trámites menos, llega a la Corte después de la respectiva revisión que se tramita por parte de este órgano legislativo, y al momento de que cae en la ponencia de la ministra Elenia Bates, bueno, pues ella emite una determinación considerando que, contrario a lo manifestado por el quejoso, pues sí estaba obligado a la presentación de la declaración de situación patrimonial, lo cual es, no sé si hermenéuticamente le está dando fortaleza al artículo 8 en el sentido de que es toda, literalmente toda persona que preste un empleo, cargo o comisión. La Corte razonó en ese momento que estas reformas, estas modificaciones atienden a que toda persona que reciba recursos públicos, con independencia del esquema de contratación que tenga, funge con una cuestión de interés público y por lo tanto está supeditada al cumplimiento de una de las obligaciones máximas que atañe a los servidores públicos, que es la rendición de cuentas y la prevención de cualquier conflicto de interés. Y bueno, en esa dinámica se ciñó a un trabajador de honorarios que, como lo comentamos, está sujeto a una responsabilidad contractual civil, a un régimen de responsabilidad disciplinaria. Entonces, acá no hay una dilución del concepto, más bien hay una incorporación del concepto. Y creo que se hace realidad esta cuestión del artículo 108 de que cualquier persona, es decir, cualquiera de base, cualquiera de confianza y cualquier trabajador externo puede ser, grosso modo, un servidor público equiparado. Es muy interesante este planteamiento porque entonces vamos a ver que de pronto va a haber una serie de imputaciones vinculadas con la comisión de faltas administrativas graves relacionadas con particulares, en la cual intervenga algún
alguna persona que desempeñe un empleo o cargo o comisión bajo cualquier esquema de contratación. Ahora creo que aquí hay dos dilemas importantes. El primero es que tanto la contratación de honorarios como la contratación de 5 al millar ha sido el caballo de batalla de los gobiernos locales y federales, pues para no generar derechos laborales en favor de las personas trabajadoras. Porque en la práctica lo que es muy cierto y conocido es que estas personas servidoras públicas, claro que atienden órdenes, claro que van diario, claro que tienen un horario, por supuesto que están ahí para lo que se ofrezca. Entonces, pues en teoría tendrían que tener los derechos que se derivan de una relación de supra-subordinación. Sin embargo, no los tienen, y esa es como la trampilla, pues pluscuamperfecta, ¿no? Porque no solo no generas derechos como trabajador, sino que sí generas obligación, responsabilidades, como si fueras servidor público o trabajador al servicio del Estado. Es muy interesante y bueno, básicamente esa es la cuestión que tenemos en este punto. Hay aquí un planteamiento que quiero dejar, que es un tema que vamos a abordar ya entrando a la cuestión práctica, que será a partir de la próxima sesión. Tenemos ya muy claro que ante la nueva directriz o ante la hermenéutica que se realiza respecto del artículo 108 y de las relaciones laborales, civiles y administrativas de las personas que prestan sus servicios al Estado, todos son sujetos de responsabilidad administrativa. ¿Qué pasa con aquellas personas que son efectivamente servidores públicos equiparados? Por ejemplo, aquellas personas que participan en procedimientos de contratación pública como asesores o consultores directos de las unidades administrativas y después se vinculan a la comisión de faltas administrativas como particulares. Pensemos, por ejemplo, en el procedimiento o en la falta de colusión, en la cual tiene que ver que varias personas que participan en procedimientos de contratación pública en determinado momento llegan a ser imputadas por ponerse de acuerdo para la comisión de alguna irregularidad, lo que se le conoce como vamos a ponernos de acuerdo con quién va a ganar. Ahora ya no es así, ahora se le llaman diálogos competitivos, ahora se le llaman de otras formas un poco más técnicas, de las cuales hablaremos después. Sin embargo, lo interesante de esto es que a estas personas que son prestadoras de servicios externos, pero que guardan una relación material de cualificación de servidor público equiparado, se les está triangulando para imputarles responsabilidad administrativa como particular vinculado con una falta administrativa, lo cual es aterrador verdaderamente, porque estamos ante la ampliación de el universo de responsabilidades con la posibilidad de fincar una falta grave a personas que en estricto sentido no tienen un vínculo de naturaleza administrativa con el Estado, sin reconocer absolutamente ningún derecho, lo cual, bueno, para efectos burocráticos tiene una implicación bastante importante, más aún tomando en consideración que la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado todavía atiende al régimen, llamemos, inquisitorial pasado, que con motivo de la reforma a la Constitución de la Ley Federal de Trabajo se cambió hacia un esquema garantista que ya lo podemos ver en los procedimientos seguidos ante los tribunales federales laborales de asuntos individuales y colectivos, y bueno, que en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no es así.